Muy buenas noches. Buenas noches, estimados participantes. Estamos a 8:02. Por favor, vamos a esperar unos 3 minutitos más para que vayan ingresando los demás, ¿ya? Para iniciar de una buena vez con la reunión, porque después algunos ingresan tarde y hay que volver a repetir las actividades, ¿ya? Mientras tanto voy a registrar la asistencia. Por favor, voy a ir llamando a asistencia y van activando su cámara y confirmando su asistencia. Muy bien. Ya. Eugenia Alaro. Eugenia. Profesora Eugenia. ¿No está? Jimena Asistiri. Tampoco. Joana Calizaya. Presente, Lice. Joana. Joana, sí. Sí, yo. Muy bien. Alejandra Condori. Alejandra Condori. Ademar Crispín. Presente, Lice. Ya. Basilio Flores. ¿Está, no? Profesor Basilio. ¿Está? Gabriel Gutiérrez. Presente. Ya. Betty Herrera. Buenas noches, presente. Anabeli Cantuta. Profesora Anabeli. No hay. Alina Loaiza. No hay. Aide López. Aide López. Tampoco. María Julia Machicado. Presente, Lice. Ya. Marina Mamani. Mónica Mamani. Miriam Medina. Buenas noches, dicen, soy Mariana Medina. Ay, perdón. Perdón, sí, Mariana. Yolanda Mita. Presente, Licen. Wilmer Morgan. Beatriz Quispe. Rudy Quispe. Rudy. No está atento, pero Rudy está, pero conectado. Wilson Salas. Presente, Lice. Celina Tinini. Sara Celina. Tibonet Valle. Janet Yucra. Está, ¿no? Presente, Lice. Buenas noches. Ya. Guillermina Zapata. Profesora Guillermina. No hay. Ya. Darle las buenas noches a todos nuevamente. Ya, bueno, hoy estamos empezando prácticamente el viernes pasado ha empezado la tercera semana del módulo, ¿no? Ya estamos pronto a terminar ya el módulo 4, pero hay ya muchas actividades que todavía faltan completarlas, ¿no? Para el módulo 4. Entonces, en ese sentido, hoy vamos a orientar, voy a explicar las actividades de la semana 3, ¿ya? Si ustedes han visto en la plataforma, han podido ver ya las actividades, ¿no? Las 3 actividades de esta semana ya ha cambiado. Por ejemplo, el tema de la evaluación. Ya no va a haber la evaluación online, ¿no? Ya no hay. Entonces, se ha cambiado, se ha reemplazado esta actividad por la evaluación del cuestionario, ¿no? Preguntas
que siempre estaban acostumbrados, ¿no? Estaban acostumbrados a responder las preguntas. Entonces, esta semana ya no hay la evaluación online, si se han podido dar cuenta. Bueno, primeramente son muchas actividades, ya está cerca, ¿no? Pronto ya terminar el diplomado, ya les he dicho. Entonces, en ese sentido, hay actividades importantes, ¿no? Que tienen que realizar ustedes, ¿no? Los participantes para tener el título en el diplomado de lengua de señas boliviana. Entonces, el producto final va a ser un artículo, ya les he dicho, ¿no? Va a ser la elaboración y tal vez la defensa en lengua de señas del artículo que esté relacionado al tema de la discapacidad auditiva. En ese sentido, las actividades ya de esta semana 3, ¿no? De la semana 3 están relacionadas a eso, ¿no? Vamos a continuar con las actividades prácticas de señas, el repaso, también con la grabación de videos, se han visto, ¿no? En la actividad 1, entonces, pero también ya se ha aumentado, esta semana se ha aumentado una actividad de investigación, ¿no? Vamos a hacer una actividad de investigación que tiene que estar relacionado con el contexto educativo con el cual trabajan cada uno de ustedes, ¿no? Algunos trabajarán en escuela regular, otros trabajan en centro de educación especial, otros trabajan en educación alternativa, ¿no? Con diferentes subsistemas. Pero el diplomado está con el tema de discapacidad auditiva. Entonces, en ese sentido, tienen que ser el tema de trabajo, de investigación, ustedes tienen que hacer, ¿ya? Bueno, vamos a empezar con el texto académico de la semana 3, ¿ya? No sé si me pueden ver, ¿me escuchan claramente? Rudy, profesor Rudy, ¿me ve claramente? ¿Sí, está bien? Muy bien. Ok, entonces si no me pueden ver, me avisan, por favor, porque a veces el lugar es un poco difícil, ¿ya? Bueno, voy a compartir la pantalla, ¿no? Para explicarles el tema, ¿no? Para que un poquito nos podamos recordar, podamos analizar también, ¿no? Reflexionar sobre el tema de la semana 3, ¿ya? Entonces, en relación al texto de la semana 3, va a estar las preguntas, la evaluación, ¿no? De conocimientos. Las preguntas van a sacar del texto académico, ¿ya? Entonces, ustedes tienen la responsabilidad de leer, tienen que entender, comprender, reflexionar, analizar, ¿no? El texto. Eso es importante para responder las preguntas. Mañana, jueves, ya va a estar las preguntas en la plataforma. Ustedes entran a la plataforma, ven evaluación de conocimientos y ahí ustedes pueden ya abrir y responder a las preguntas, ¿ya? De la semana 3. Ahí están las preguntas de la evaluación de la semana 3. Bueno, ¿qué más? Después también vamos a analizar, ojalá nos alcance el tiempo hoy en la noche para analizar también, si ustedes han visto el texto, ¿no? Hay una guía, ustedes han visto en la plataforma, hay diferentes materiales de apoyo, ¿no? Para la semana 3, diferentes materiales. Está, por ejemplo, la guía para la elaboración del PAF, ¿no? ¿Quién ha podido leer? Por favor, a ver, respóndame. ¿Qué significa PAF? ¿Quién ha leído? ¿Qué entienden por PAF? ¿Qué significa? A ver, ¿quién ha? El producto académico final, dice. Académico final. Sí. A ver. ¿Quién dice? Profesora Joana. ¿Qué dice? El producto académico final, dice. Académico final, ¿ya? Es PAF.
¿ya? Es el resumen, es el significado de la palabra abreviada, ¿ya? PAF es producto académico final. Entonces, ese material, esa guía, ¿no? Del producto académico final, ustedes tienen que leer. Hay diferentes capítulos, ¿no? Está el capítulo 1, el capítulo 2, el capítulo 3, ¿no? De la guía. Entonces, vamos a analizar luego de que terminemos de explicar el texto, el tema 3 de esta semana. Entonces, vamos a también explicar, les voy a explicar lo que ustedes tienen que realizar en esta semana, ¿no? Ha sido un poco sorpresa porque ya ha aparecido otro trabajo, ¿no? Otro producto que ustedes tienen que presentar dentro de sus actividades de formación del diplomado en esta semana 3, ¿ya? Y en el módulo 5, ¿no? También, luego vamos a hablar sobre ese tema. Bueno, voy a compartir las diapositivas. ¿Ya? Entonces, si ustedes ven, aquí está el título de esta semana, que es la articulación, ¿no? La relación, la coordinación con los centros de educación especial, ¿ya? Nosotros ya en la anterior semana hemos ido viendo, hemos ido analizando, hemos ido hablando sobre el tema de las redes, ¿no? De las redes, ¿no? Y su importancia para el apoyo de estudiantes con discapacidad auditiva, ¿no? Ahora esta semana también vamos a seguir con ese tema, ¿no? Pero ahora, ¿cómo se relaciona, cómo se articula los centros de educación especial, ¿no? Para siempre ayudar, apoyar, fortalecer los procesos educativos dentro de la formación de los estudiantes sordos, ¿no? Eso es importante, estimados colegas, ¿ya? Entonces, ese es el tema de esta semana. Bueno. Acá, por ejemplo, como una introducción del texto, nos habla, por ejemplo, que nosotros, ustedes ya han trabajado, yo creo que muchos de ustedes, colegas, han hecho sus estudios, ¿no? Posteriores a la licenciatura, un diplomado en otra área, o una especialidad, o el Profocom también, ¿no? Entonces, en estos procesos formativos, hemos aprendido, ¿no? A cómo tenemos que hacer nuestra investigación y cómo tenemos que empezar el proceso investigativo, ¿ya? Entonces, es importante para empezar a investigar cualquier tema, ¿no? Que ustedes elijan, ¿no? Pero siempre relacionado al área educativa. Es importante que nosotros hagamos la lectura, ¿no? Hagamos una observación del contexto, de la realidad, ¿no? De la realidad actual en la que vivimos, o cómo está la educación, cómo es el contexto educativo. Entonces, el primer paso, ¿no? Para empezar un proceso investigativo es siempre tenemos que empezar de la realidad, de conocer, de hacer una lectura de cómo está, porque ustedes se recuerdan a años, no años pasados, por ejemplo, con la ley 1565, nos daban directamente otros modelos, otras realidades educativas, ¿no? Nosotros no hacíamos ese trabajo de investigar, de hacer una lectura de nuestra realidad, de nuestro contexto, para poder así identificar, ¿no? Diferentes problemas, necesidades o potencialidades que tenga un determinado contexto, ¿no? Entonces, en ese sentido, esta temática también nos habla de eso, ¿no? Un momentito, se ha borrado. Un momentito, colegas, se me ha perdido la presentación. Ahora sí, ¿están viendo? ¿Se ve la presentación?
Sí se ve. Ah, ya, Sí. que se había perdido. Entonces, como les iba diciendo, entonces en este tema también, ¿no? También nos está hablando de la realidad de las personas, ¿no? De las personas sordas en Bolivia también, ¿no? Entonces, por ejemplo, el trabajo coordinado, colaborador que tiene que existir entre las diferentes instituciones, ¿no? Siempre hablando de la conformación de las redes, de ayuda, de apoyo, ¿no? También conocer qué diferentes organizaciones, ¿no? Que ayudan, trabajan con el tema de discapacidad auditiva. También el intercambio, es importante el intercambio de experiencias educativas, siempre para fortalecer los procesos educativos dentro del aula, ¿no? Dentro de la unidad educativa. También es importante la relación que tiene que existir de manera estrecha entre la escuela regular y también el centro de educación especial. Eso es importante, ¿no? Porque a veces vemos que hay escuelas inclusivas, hay centros de educación especial, pero falta coordinación, ¿no? O a veces los procesos de coordinación se van dando muy lentamente. Entonces, creo que falta esa coordinación estrecha, ¿no? Fortalecida para poder trabajar, ¿no? Debemos articular, coordinar, unir esfuerzos, ¿no? Entre las diferentes instituciones. Eso nos habla como una forma de introducción al tema, ¿ya? También otro aspecto importante, ¿no? Es aquí nos habla, dice, la realidad de las personas con discapacidad auditiva en Bolivia. ¿Cómo es la realidad, no? Si nosotros vemos, leemos diferentes textos, libros, vemos que la realidad en otros países, por ejemplo, es diferente, ¿no? Es diferente aquí a nuestro país, Bolivia, ¿no? Entonces, las necesidades educativas, los procesos formativos, la capacitación a los maestros, la infraestructura de las escuelas, los materiales son muy pocos, ¿no? Falta mucho por trabajar en el tema de inclusión educativa y la atención a las personas con discapacidad auditiva. Entonces vemos que la realidad no es diferente, pero sabemos que aquí en Bolivia, ¿no? De acuerdo al censo del 2012, no existen las personas sordas, un total de 50.562 personas, ¿no? Que con más o menos significa alrededor del 0.5% de la población nacional, ¿no? De Bolivia. Entonces, vemos también que hay las oportunidades, por ejemplo, de atención, relacionadas, por ejemplo, las oportunidades relacionadas a la edad, relacionadas a la edad, más que todo de las personas sordas, son diferentes, ¿no? Por ejemplo, antes no había oportunidades para las personas sordas, no había oportunidades de acceso a la educación o a la información o a tener un intérprete que le pueda hacer accesible la información en la comunicación, no había. ¿No? Las escuelas, las familias tenían que buscar dónde poder inscribir al estudiante sordo, ¿no? O al hijo, a la hija sorda. Entonces, habían pocas oportunidades, ¿no? De que un niño, una niña pueda entrar a la escuela, ¿no? Antes, por ejemplo, ustedes ya lo han visto en el módulo 1, módulo 2, el 3, el enfoque, ¿no? Los modelos educativos que los sordos antes tenían, ¿no? El oralista, por ejemplo, ¿no? Les obligaban a oralizar, no respetaban sus derechos, su lengua, entonces era muy diferente, ¿no? El modelo educativo también, por ejemplo, de las personas adultas sordas que ahora vemos, conocemos, ¿no? Dentro del contexto, dentro de la comunidad sorda. Entonces, habían pocas oportunidades, ¿no? Por ejemplo, las familias, por ejemplo, había el tema de que un hijo nacía con una familia oyente. Era difícil el desarrollo, ¿no? Sin embargo, cuando un hijo sordo nacía dentro de una familia sorda, entonces las posibilidades de desarrollarse, de aprender su lengua natural era mejor, ¿no? Era positivo para la persona sorda, para el niño sordo, era positivo. Entonces, era diferente, estos aspectos, estos temas relacionados a la realidad
de las personas sordas. Aquí en Bolivia tenemos que ir analizando, ¿no? Tenemos que hacer una lectura de cómo es la realidad del sordo aquí en Bolivia, ¿no? Porque no podemos o podemos comparar, ¿no? Con otros países, por ejemplo, con Estados Unidos, con México, con diferentes países que la realidad, ¿no? La realidad, el contexto en el que se desarrolla es diferente, ¿no? Aquí en Bolivia el desarrollo de las personas sordas es diferente, ¿no? Y tiene que ver, está relacionado con muchos otros temas, ¿no? Por ejemplo, todas las personas sordas no son todas iguales, no son. Entonces, algunas son diferentes en el tema de su lengua, como las personas oyentes, ¿no? Por ejemplo, en el carácter, no sé, en diferentes aspectos que son diferentes, no son heterogéneos, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí al hablar de personas sordas, también estamos hablando de personas hipoacúsicas, ¿no? Que el grado de su discapacidad es diferente, ¿no? Hay otros que tienen un leve, otros tienen un moderado y otros profundos, ¿no? Los sordos profundos, por ejemplo. Entonces, son diferentes, ¿no? Son diferentes las características relacionados a su discapacidad. Entonces, esos aspectos, esos temas tenemos que analizarlos también, tenemos que hacer una lectura de esa realidad, de ese contexto de las personas sordas, ¿ya? Eso nos habla en el texto. También, si ustedes han podido leer, han podido hacer una lectura crítica, reflexiva, ¿no? Cada uno de ustedes. También se ha debido dar, han podido ir a lo que más antes tal vez ya han estudiado en el Profocon, cuando estamos aquí hablando de la educación especial, ¿no? En el marco de la educación para todos, ¿no? Ustedes saben que antes de que se aprobara diferentes leyes, normativas, decretos supremos y diferentes normas, ¿no? Que ayudan, apoyan a las personas con discapacidad, ¿no? A las diferentes discapacidades. Ha habido muchos encuentros, mucha lucha, ¿no? Mucho debate entre diferentes organizaciones, ¿no? A nivel mundial, internacional. Todo siempre con el objetivo de hacer respetar los derechos de las personas con discapacidad. Entonces, en ese sentido, aquí en el texto nos habla la educación para todos, ¿no? Educación para todos. Y esta educación para todos está normada, está regida con el objetivo de que todos tienen derecho a la educación, sin nada de discriminación, sin nada de exclusión o aislarlos, ¿no? Siempre con el derecho que todos puedan participar y puedan acceder a la educación, sea persona con discapacidad, persona indígena, persona del campo, o cualquier otra característica diferente que tenga, entonces igual tiene derecho a la educación. Entonces, en ese sentido, esto de la educación para todos es un movimiento, ¿no? Que inició en 1990, ¿no? Con una conferencia mundial de educación para todos, ¿no? En Jomtien, Tailandia. En esta organización, en esta conferencia, se ha debatido muchos temas relacionados a la educación, ¿no? El tema de los derechos humanos, el tema, por ejemplo, de respetar a las personas con discapacidad, ¿no? Respetar a las personas que son discriminadas, ¿no? Diferentes por su raza, por su color de la piel, por diferentes aspectos. Entonces, se ha tratado, se ha hablado, se ha debatido en esta conferencia, ¿ya? También se ha aprobado, ¿no? La Declaración Mundial para la Educación para Todos, ¿no? Reconociendo el derecho a la educación que todos tienen, ¿no? Como personas humanas, también sus derechos humanos, que eso es importante. También en esta conferencia se ha hecho un compromiso, ¿no? De los diferentes países por trabajar, luchar por el tema de la educación para todos, ¿no? Entonces se ha hecho un compromiso para que todos los países de los diferentes países, ¿no?
puedan trabajar en este tema del derecho a la educación. Entonces, eso es el resumen, ¿no?, de este movimiento mundial que tiene el objetivo de lograr de satisfacer, ¿no?, las necesidades de aprendizaje de todos los niños, niñas, jóvenes y adultos, ¿no? Ese es el objetivo de la educación para todos, ¿no? También nos está hablando, ¿no?, del tema de educación especial. Bueno, esto ya hemos visto. El Foro Mundial sobre la Educación, ¿no? En Dakar, Senegal, el 2000, ¿no? Donde se ha aprobado otro encuentro internacional, ¿ya? Entonces, estos encuentros entre diferentes organizaciones han tenido ese objetivo, ¿no?, de satisfacer las necesidades de los niños, de las niñas, de los jóvenes, de los adultos, siempre con el tema de la educación, ¿ya? Entonces, en este foro también, también se ha hablado, ¿no?, del tema, por ejemplo, del compromiso, de lograr, ¿no?, el desarrollo de la educación, también trabajar, ¿no?, por la inclusión de estas personas con discapacidad u otras personas que han sido discriminadas por grupos que han sido rechazados, ¿no?, rechazados por la sociedad, por sus mismas familias ha habido el rechazo, ¿no? Porque muchas familias, ustedes saben que en la antigüedad, en la sociedad misma, había un rechazo total de las personas con discapacidad. Entonces, no tenían acceso a la educación, a participar en diferentes actividades, ¿no?, de la sociedad. Entonces, estos foros, estos encuentros, estas organizaciones, instituciones han luchado para que se pueda aprobar los derechos, ¿no? Y de ahí sale, por ejemplo, la aprobación de la ley de la persona con discapacidad, de los decretos supremos que han ido aprobando por los diferentes gobiernos, ¿no? En nuestro país, por ejemplo. También, por ejemplo, hace un análisis en el texto, ¿no? Hace un análisis de la UNESCO, ¿no? De la UNESCO cuando habla, por ejemplo, del tema de por qué muchos, por ejemplo, niños se salen de la escuela, ¿no? O abandonan la escuela, ¿no? Porque muchos porcentajes, por ejemplo, se ha visto que los niños, por ejemplo, los jóvenes, cuando entran a la escuela o al colegio, están un tiempo, se quedan un tiempo, pero después los dejan, ¿no? Se salen de la escuela. Entonces, no ven, por ejemplo, que se está satisfaciendo sus necesidades o que están logrando el aprendizaje. Entonces, esto tiene que ver mucho con las personas con discapacidad, nos dice el texto, ¿no? También con personas del campo, personas pobres, ¿no? Personas pobres que no tienen la posibilidad de poder entrar a la escuela, quedarse y terminar, ¿no?, los diferentes niveles. Muchos, por ejemplo, solo terminan la primaria y luego ya se salen, abandonan la escuela, entonces trabajan, entonces su situación es difícil para estas personas. Entonces, estas organizaciones, estos encuentros han tratado de atender estas necesidades de esta población, ¿no?, que ha sido discriminada, ha sido rechazada. Entonces, con ese objetivo se han ido reuniendo, han ido trabajando en diferentes meses de trabajo, ¿no? Han ido luchando por sus derechos de estas personas. La UNESCO, por ejemplo, la UNESCO, que es responsable de los movimientos, de coordinar, ¿no?, de que se pueda lograr esto de las luchas, de lograr la aprobación de las leyes, de los decretos supremos, ¿no?, diferentes normativas, ha trabajado en coordinación con diferentes instituciones y organizaciones, ¿no? Entonces, por ejemplo, antes había personas que no sabían leer, escribir, no sabían. Entonces, también esta organización, ¿no?, la UNESCO ha trabajado con el tema de la alfabetización para personas adultas, ¿no?, para que los niños que no han entrado a la escuela tengan esa posibilidad, puedan entrar a la escuela y puedan desarrollarse como cualquier otro niño de su edad, ¿no? Entonces, ese ha sido el foro, un foro mundial también que ha hablado mucho sobre el tema de educación, ¿no? Otro aspecto importante es el tema, por ejemplo, de la
el informe de seguimiento, ¿no? El informe de seguimiento, ha habido un informe, ¿no? De cómo han ido siguiendo, si han cumplido, si se han logrado los diferentes objetivos que se han trazado, si los diferentes países han obedecido, entonces, diferentes acciones. Entonces, este informe de seguimiento, ¿no? Ha atendido a las diferentes organizaciones, ¿no? Y esto se ha trabajado el 2009, ¿no? El 2009. Entonces, de estos informes se ha logrado muchas cosas, por ejemplo, como les decía, ¿no? Los niños pobres que trabajan en la calle, ¿no? ¿Cómo, por qué? Han hecho un estudio, ¿no? Han hecho un estudio, una investigación, ¿por qué se salen de la escuela? Los niños con discapacidad, ¿cuál es la situación real? También los niños, por ejemplo, indígenas o los que son de otras características también, ¿no? Ese es el grupo más discriminado, más débil de la población aquí en Bolivia. Entonces, se ha hecho ese análisis para poder trabajar y atender directamente a sus necesidades de esta población, ¿ya? También, por ejemplo, acá, entonces también nos habla, por ejemplo, en el tema de las personas con discapacidad auditiva, ¿no? La importancia de lo que es la necesidad de articulación, de la coordinación, ¿no? Con otras diferentes instituciones, ¿no? Para atender el tema educativo con discapacidad auditiva, ¿no? La relación estrecha, la unión de esfuerzos que debe existir, la articulación, ¿no? Entre las escuelas, organizaciones, instituciones, ¿no? Para poder fortalecer, para poder lograr mejores resultados en los estudiantes con discapacidad auditiva. Entonces, ese es el objetivo importante, ¿no? Por ejemplo, cuando hay una buena relación, una articulación, ¿no? Que esté relacionado al trabajo pedagógico, a la ayuda, al apoyo pedagógico, se van a poder ver diferentes resultados, ¿no? También, por ejemplo, el trabajo con el equipo de diferentes profesionales. Eso es importante, ¿no? Como hemos visto ya la anterior semana, eso también nos vuelve otra vez a recomendar, ¿no? El trabajo en equipo con los diferentes especialistas, profesionales para atender, apoyar el desarrollo de los estudiantes con discapacidad auditiva, ¿ya? Entonces, aquí, por ejemplo, en el texto nos habla sobre la importancia del tema de la integración, ¿no? De la inclusión de estos estudiantes, que no podemos dejarlos ahí, ¿no? Si nosotros como profesores no estamos respondiendo a sus necesidades, a sus intereses, a sus motivaciones, entonces no podemos dejarlos ahí. Tenemos que buscar diferentes estrategias de atención, diferentes metodologías, diferentes materiales, ¿no? Educativos para poder ayudar, brindar y dar todas las oportunidades educativas a los estudiantes con discapacidad auditiva. En ese sentido, entonces, la importancia de la articulación, ¿no? Con las redes, con las instituciones, con las organizaciones o cualquier otro organismo de coordinación es importante para el fortalecimiento de los procesos educativos, ¿ya? Y aquí también nos habla, por ejemplo, cómo ha ido avanzando, por ejemplo, el tema de las escuelas regulares, los centros de educación especial, cómo ha ido avanzando y las escuelas inclusivas, ¿no? Por ejemplo, antes, si ustedes recuerdan, en el pasado, no había escuelas inclusivas, ¿no? Por ejemplo, con la ley 1565 solo había integración, hemos visto esto ya, ¿no? Había integración, pero que los lineamientos de la educación especial no estaban claros. Faltaba trabajar muchas cosas, ¿no? Para que los lineamientos de educación especial estén totalmente claros y puedan guiar a los maestros. Entonces, ha ido avanzando este proceso de la inclusión, del trabajo con los centros de educación especial, ¿no? Por ejemplo, antes en los centros de educación especial, si hablamos del tema o del área de discapacidad auditiva, no había ni la capacitación a profesores en señas, ¿no? En lengua de señas, no había esa capacitación. Entraban a trabajar algunos profesores que no tenían ítem, no esa es la realidad, que no tenían ítem, entraban a un centro de educación especial y se quedaban, ¿no?
En ese proceso se han ido formando también muchos profesores que ahora ya tienen la experiencia, ¿no? De trabajo en lo que es educación especial, pero no había esa formación, esa capacitación, no había en los centros de educación especial. Y peor en las escuelas regulares, ¿no? Faltaba de manera total toda esa capacitación e información sobre la discapacidad, sobre la inclusión, ¿no? Entonces, ahora, por ejemplo, con la ley 070, ¿no? La ley Avelino Signani, estamos avanzando en esto de la inclusión, ¿no? Y se ha empezado a trabajar, ¿desde qué año? Desde el 2006, ¿no? Cuando se ha aprobado la ley educativa Avelino Signani y Elizardo Pérez. Entonces, se ha aprobado esta ley, entonces se ha ido avanzando en los procesos de inclusión educativa, ¿no? Y se ha ido fortaleciendo el trabajo en los centros de educación especial, ¿no? Si ahora nos falta la coordinación todavía, ¿no? Falta la coordinación entre la escuela regular y el centro de educación especial, sí falta, pero estamos en ese proceso todavía de coordinación. En algunos departamentos ya existe esa coordinación, ¿no? Una coordinación estrecha para poder ayudar, apoyar siempre en el desarrollo del estudiante con discapacidad auditiva o no de cualquier otra discapacidad. Pero, por ejemplo, ahora en los centros de educación especial también están atendiendo a estudiantes que tienen problemas en el aprendizaje o a estudiantes que tienen un talento extraordinario, ¿no? Que son inteligentes, entonces hay esa atención educativa, ¿no? En los diferentes centros. En algunos centros que se está trabajando de manera así coordinada con algunas redes institucionales, ¿no? Entonces, esa es la información, ¿no? Que nos da el texto también para poder analizar, reflexionar sobre este tema de la inclusión, del trabajo coordinado entre las escuelas inclusivas, los centros de educación especial. ¿Ya? Estamos a un minuto, por favor van a volver a ingresar. Y acá en el texto hay dos preguntas, ¿no? Y en esto vamos a parar un poquito. Yo les voy a preguntar, quiero por favor que participen, puedan participar desde su lectura, ¿no? Desde esa lectura del contexto, de su realidad que ustedes han visto, conocen, ¿no? Y podamos hacer una especie de debate, podemos intercambiar algunos conocimientos, alguna información que nos va a servir para fortalecer nuestro aprendizaje, ¿no? Bueno, esa es la pregunta, ¿no? ¿Será que la educación especial, ¿no? Responde a todos los intereses, a las necesidades de los estudiantes, ¿no? De los centros de educación especial, ¿no? ¿Será que los centros están respondiendo a las necesidades de los estudiantes con discapacidad auditiva? A ver, ¿qué dicen, colegas? Desde nuestra lectura, ¿no? De nuestra realidad, vemos que sí, que no responde. ¿Cómo lo vemos? A ver, si pueden participar en esta pregunta. ¿Qué dicen? Listen, buenas noches. Buenas noches. Bueno, yo